Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión hablaremos de una criatura mitológica llamada el Leviatán. El Leviatán es una criatura que se menciona en varias tradiciones, incluyendo la Biblia, la mitología judía y la literatura medieval. A menudo se describe como un monstruo marino enorme y poderoso. Pero, ¿qué aspecto del Leviatán es más terrorífico o impresionante? En el origen bíblico, el Leviatán se menciona en los pasajes, por ejemplo, en Salmo 74, versículo 13 al 14, dice: Tú dividiste el mar con poder, rompiste las cabezas de los monstruos marinos en el agua. Así también, Salmo 104, versículos 25 y 26 dice: Allí hay criaturas innumerables, animales pequeños y grandes. Allí navega el barco y el Leviatán que creaste para jugar con él. También en Job 3, versículo 8 dice: Que maldigan ese día los que pueden despertar al Leviatán. En el capítulo de Job 41 habla todo de Leviatán, describe completamente a esta criatura terrible y poderosa. En la mitología judía, el Leviatán se describe como un monstruo marino creado por Dios al principio de los tiempos. Según la leyenda, el Leviatán era tan grande que podía rodear la tierra con su cuerpo. En la representación de la literatura y el arte, el Leviatán ha sido representado en diversas obras literarias y artísticas a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la literatura medieval, el Leviatán se describe como un monstruo marino que simboliza el poder y la fuerza. En el arte, el Leviatán se ha representado en diversas maneras, desde un monstruo marino hasta una serpiente gigante. Pero en el simbolismo también el Leviatán ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. En la tradición judía, el Leviatán simboliza el poder y la fuerza de Dios. En la literatura medieval, el Leviatán simboliza el mal y la destrucción. En la filosofía política, el Leviatán se ha utilizado como una metáfora del Estado y su poder. Entonces, el Leviatán es el monstruo marino más temible que existe en las profundidades del mar. Y según la Biblia, esta bestia temible solo puede ser derrotada por el propio Dios. Y hasta el día de hoy son datos perturbadores que podemos encontrar en la Biblia y que aún así los científicos no han podido ni siquiera descifrar. Y es que según la Biblia, si esta criatura se llegara a desatar o llegara a salir del mar, no habría nada que nosotros pudiéramos hacer para detenerla. Pero en el Salmo 74 dice: Tú aplastaste las cabezas del Leviatán y se lo diste por comida a los habitantes del desierto. Aquí se nos muestra que solo Dios puede vencer a esta poderosa criatura. Pero aquí hay algo importante y peculiar. Si dice: tú aplastaste las cabezas del Leviatán, significa que esta criatura tiene varias cabezas. Pero miren igual cómo Dios le dice a Job cuando éste estaba sufriendo una gran calamidad enviada por el enemigo de Dios. Cuando él se presenta ante Job, le dice en el capítulo 1, versículo 6: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo? ¿O atarás su lengua con una soga? ¿Le meterás una caña en las fosas nasales? ¿O le perforarás las mandíbulas con un arpón? ¿O acaso te implorará que le perdones? ¿O te hablará con voz dulce? ¿O hará alianza contigo para que lo tomes por siervo eterno? ¿Te divertirás con él como con un pájaro? ¿Harán con su carne trato los negociantes? ¿Lo repartirán entre los vendedores? ¿Podrás llenar su piel de arpones o su cabeza de arpones? Pon tu mano sobre él y te acordarás de la lucha y nunca más tal cosa harás. Y aquí que su esperanza será burlada y no será derrotado con solo mirarlo. Y si alguien lo irrita, se enfurece y absolutamente nadie es capaz de hacerle frente. ¿Quién que se le enfrente podrá salir sano y salvo? Pues nadie en todo el mundo. Todas estas alusiones suenan muy aterradoras, pero en realidad ¿a qué se refieren? Hemos hablado ya de una criatura
criatura enorme, terrorífica, que no puede ser derrotada por nadie, excepto por su creador, que es Dios, porque Él en el Antiguo Testamento se refiere a que creó a la criatura para jugar con Él. Entonces es el único que puede derrotar a esta temible criatura. Además, en el libro de Job, capítulo 41, versículo 18, nos dice que este animal, que esta criatura, solo con sus estornudos enciende fuego. Y en el versículo 19 dice que de su boca salen hachones de fuego y de sus narices sale humo como de una caldera que hierve. Esto hace alusión a un dragón, a una figura mitológica, ¿no? Y además dice que de su boca sale llama y que no hay una criatura en el mundo que pueda derrotarla. Y no hay ninguna criatura en el mundo que se le parezca. Y fue hecha para no ser derrotado jamás y para que no sienta miedo jamás, y hace frente aún a los más arrogantes, y es el rey de todas las fieras. Ya sabemos que no podemos derrotarlo y con el simple hecho de mirarlo nos desmayaríamos, ni siquiera podíamos estar de pie, las rodillas nos temblarían y bueno, es una criatura que no se le puede imaginar ni siquiera en el sueño. Tenemos que ir entonces al libro de Isaías, capítulo 27, versículo 1, que nos dice que en aquel día Dios castigará con su espada dura, grande y fuerte a Leviatán, que es una serpiente veloz, tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Se refiere a un dragón, pero dice que Dios matará a Leviatán con su espada, porque Dios tiene una espada y su espada es su palabra. Así como está escrito en la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 6. Este escrito nos dice que Dios tiene una espada. ¿Y Dios tiene una espada? Sí, que es su palabra misma, que está escrita en la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 12, que dice: porque la palabra de Dios es espada viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Además, en la epístola a los Efesios capítulo 6 versículo 17 también nos habla de su palabra como espada. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Así que Dios en ese día acabará con el Leviatán con solo su palabra, y esta criatura no tendría ninguna posibilidad sobre su creador. Este tema sigue dando mucho de qué hablar. ¿Está allí el Leviatán dormido en las profundidades del mar? ¿Podría alguna vez despertarse y salir a tierra y acabar con todo el mundo? Ya hemos visto que no podemos derrotarlo, no podemos ni siquiera mirarlo a los ojos. Pero si es así, ¿dónde podría esconderse esta enorme bestia? Si la respuesta es el Leviatán sí está en el fondo marino, ¿dónde? ¿En qué parte estará escondida? El 5 de marzo del 97, por el sistema de vigilancia sónica, también descubrió, según la NOAA, un sonido en la gran montaña de hielo en Antártida, en el mar de Ross, un sonido parecido al tren. Es increíble pensar que haya criaturas en el fondo del mar, o más bien es increíblemente grandioso pensar que existan criaturas en el fondo del mar, que tengamos la posibilidad algún día de encontrarlas. Bueno, en este capítulo hablamos sobre Leviatán, el rey de las bestias marinas del océano profundo de esta tierra. Es una criatura mitológica, es falsa o es verdadera. No sabemos realmente la existencia real, o más bien no sabemos si es real o no, pero tenemos la posibilidad de pensar y de navegar en nuestros cerebros y decir que hay muchas criaturas en el fondo del mar, y que en esta ocasión hablamos de Leviatán. Si te gustó este contenido, si te gustó este video, suscríbete. Nos vemos en la próxima.